This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. Estás a punto de seguir una de las historias más conmovedoras y transformadoras de toda la Biblia. El viaje de un joven discípulo que escuchó el llamado de Dios y decidió pagar el precio, con el cuerpo, con el alma, con el corazón. A lo largo de 10 emocionantes episodios, nos sumergiremos en la trayectoria de Timoteo, el hijo de una mujer sin nombre, el joven que sufrió por amor a la misión, el discípulo que se cayó ante el dolor, el hombre que se convirtió en la mano derecha de Pablo y el líder que aprendió a amar incluso en los momentos de rechazo. Prepárate para lágrimas, confrontaciones, fe desafiada y redención. Esta no es solo una historia sobre coraje, es sobre fe real, sobre el precio de la obediencia y sobre cómo Dios transforma a los anónimos en columnas de la fe. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue cada capítulo de esta serie inédita que tocará tu alma y cambiará tu visión sobre el llamado. Esta es la historia de Timoteo. La historia de un corazón que decidió no volver atrás. Capítulo 1. El joven que escuchó la voz del apóstol Pablo. Creció entre oraciones susurradas y promesas antiguas, un hijo de madre judía y padre griego, rechazado por unos, ignorado por otros. Pero cierto día, mientras cargaba un balde de agua, una voz lo llamó por su nombre. No era la voz de su madre, no era la voz de los ancianos de la sinagoga, era la voz de un apóstol, y con ella vino un llamado que cambiaría su vida para siempre. Pero antes de partir en misión, Timoteo tuvo que enfrentar algo que nadie esperaba. Una exigencia que no involucraba solo fe, sino dolor. No bastaba seguir a Pablo, era preciso sacrificar su propia carne. Y todo comenzó con una pregunta: ¿estás listo para caminar? ¿Quién era el joven silencioso que Dios preparaba en secreto? ¿Qué escuchó de la boca de Pablo que lo cambió todo? ¿Y por qué necesitó herirse antes de anunciar la cura? En esta historia real y conmovedora, descubrirás el momento en que Timoteo escuchó la voz que tantos oraban por oír y lo que tuvo que entregar para obedecer a ese llamado. La casa donde Timoteo creció se encontraba en la esquina de una calle polvorienta de la ciudad de Listra, una ciudad olvidada por muchos, pero no por Dios. Situada en la región de Licaonia, parte de la antigua Asia Menor, era un lugar simple, rodeado de colinas áridas y un cielo casi siempre despejado. La casa estaba hecha de piedra tosca y barro, el techo cubierto con ramas secas, las paredes marcadas por el tiempo. No había belleza a los ojos humanos, pero había reverencia dentro de ella. En esa casa vivían 3 vidas unidas por la fe: Loida, la abuela,
Era una mujer de oración, sabia por el tiempo y las pérdidas. Eunice, la madre, era firme, de ojos serenos y manos callosas. Y por último, Timoteo, el hijo que escuchaba más de lo que hablaba. Desde pequeño su presencia era tranquila, pero portaba una fuerza interior que solo el cielo podía percibir. No tenían riquezas materiales. Las vestimentas eran cosidas a mano, el alimento provenía del propio esfuerzo y las paredes crujían con el viento del atardecer. Pero lo que sostenía aquella casa era invisible: fe, esperanza y una expectativa silenciosa de que Dios aún actuaba entre los sencillos. Timoteo no conoció a su padre como conoció a su madre. Su padre era griego, alguien distante de la fe, tal vez presente al principio pero ausente en el alma de la familia. Solo quedaba el nombre y el recuerdo de un rostro borrado por el tiempo. El niño creció entre dos mundos: la firmeza de la tradición judía y el vacío de la herencia pagana. No era fácil, pero Dios había plantado en él algo que ninguna cultura podría borrar. Desde muy pequeño, Timoteo escuchaba las enseñanzas de la Torá con un respeto impresionante. Su abuela hablaba de Moisés, Elías, David, hombres que hablaban con Dios y obedecían incluso sin entender. Su madre leía en voz baja los textos de los profetas y él escuchaba cada palabra como si fuera dicha solo para él. Sin saberlo estaba siendo moldeado. Cada historia era una semilla, cada oración un llamado. Pero a pesar de la rutina de fe y obediencia, algo dentro de Timoteo era inquieto. Mientras las colinas de Listra permanecían inmóviles, algo en su corazón se movía. Veía a los otros jóvenes jugando, haciendo planes, hablando de comercio, matrimonio o tierras. Pero él quería más. No sabía qué. Solo sabía que esa vida, por más correcta que fuese, no era el fin. Listra por sí sola era un retrato del olvido. Sus caminos de tierra, sus plazas silenciosas, sus mercados predecibles. Todo parecía girar en círculos. Los ancianos repetían viejas historias, los comerciantes discutían los mismos precios, los rebaños seguían los mismos senderos. Era una ciudad que vivía, pero no soñaba, que respiraba, pero no esperaba. Pero Timoteo esperaba. Por la noche, acostado en silencio, miraba al techo de barro y escuchaba el sonido del viento que golpeaba las grietas. Cerraba los ojos e imaginaba cómo sería oír la voz de Dios, no solo por las Escrituras, sino directamente, como los hombres que admiraba en los textos antiguos. ¿Seguirá el Señor hablando así?, se preguntaba. ¿Seguirá llamando a los pequeños? Esa inquietud era su oración secreta. Nadie lo sabía, pero él hablaba con Dios cuando cargaba agua, cuando encendía el fuego, cuando observaba los campos. Su silencio no era vacío, era sagrado. Los vecinos lo respetaban, los líderes de la comunidad conocían su conducta. No era común ver a un joven con tanta reverencia, tanta pureza. Él no era exaltado, pero era constante, y eso bastaba para que Dios lo mirase con atención. Y fue en este escenario que la eternidad comenzó a moverse. No hubo truenos, no hubo relámpagos, pero en medio de la monotonía de Listra apareció un hombre diferente. Un hombre con marcas en el cuerpo, cicatrices, visibles, ojos intensos. Su nombre era Pablo, y con él venía una voz no solo de enseñanza, sino de misión. Timoteo aún no lo sabía, pero aquel hombre llevaba en sí una respuesta que hacía mucho tiempo esperaba oír.
Pero algo estaba a punto de interrumpir ese silencio. Pablo había llegado. Con sus ojos profundos, su voz firme y su cuerpo. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered with 30% off orders from Aldi, Kroger, and Dollar General. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Chips, dips, fresh ingredients, and more. Order in so you can lock in for the games. 30% off your grocery order, only on Uber Eats for a limited time. Visible puts the ultimate wireless hack in the palm of your hand. With unlimited 5G wireless data and hotspot designed to keep you connected, powered by Verizon's 5G network. And no contract holding you back. Plans start at $25 a month, or get the premium Visible Plus Pro plan and save $10 on your first month when you use promo code HACK. Make the switch at Visible.com. Terms apply. See Visible.com for details. This episode is brought to you by San Pellegrino Ciao. A gift from Italy to your home. San Pellegrino Ciao is a flavored sparkling water made with real fruit juice, finished with a pinch of Sicilian salt for a perfectly balanced taste. So which flavor will you choose? Peach, lime, blood orange, cherry, or maybe the all-new limoncello? Crafted in Italy with 0 grams of added sugar. San Pellegrino Ciao. Buy it now. Cuerpo marcado por las persecuciones no parecía un hombre común y, de hecho, no lo era. Por donde pasaba dejaba rastros de fe, división y conversión, y ahora estaba allí, en Listra, exactamente en la tierra donde un joven durante años había sido formado en el silencio. Pero antes de cualquier encuentro es preciso volver a la raíz. La fe de Timoteo no se construyó en plazas ni sinagogas. Se construyó en casa. Fue en las manos de Eunice, su madre, y en las palabras firmes de Loida, su abuela, que aprendió a temer a Dios. Sin alardes, sin aplausos, solo fidelidad. Desde muy joven, escuchaba los textos de la ley, recitaba los salmos y conocía las promesas de los profetas. No era una obligación, era vida. La ausencia del padre lo acompañaba como una sombra discreta. Un griego, ajeno a la fe, distante de la misión. Timoteo no lo veía como un ejemplo. Su nombre estaba presente, pero su espíritu no. Y fue quizás esa ausencia la que fortaleció aún más el apego a las 2 mujeres que lo criaron. Eunice nunca habló con amargura, nunca envenenó el corazón de su hijo contra su padre. Al contrario, cuando Timoteo preguntaba, «Madre, ¿por qué no se quedó?», ella simplemente respondía, «Porque algunos se van para que Dios tenga espacio para estar más cerca». Loida, más directa, decía, «Dios nunca construye sobre cimientos agrietados, pero Él puede usar incluso los fragmentos para hacer algo nuevo». Timoteo escuchaba y guardaba. Siempre fue más de escuchar que de hablar. Pero dentro de él una llama crecía, una sed que ni siquiera el conocimiento de las Escrituras conseguía saciar. Sentía que había algo más, un propósito tal vez, una misión. Era respetado en la sinagoga. Los ancianos elogiaban su postura, su pureza, su constancia. Los otros jóvenes, sin embargo, no lo comprendían. Decían que era demasiado serio, pero Timoteo sabía, no era seriedad, era preparación, y aún sin entender completamente, esperaba. Eunice notaba que los ojos de su hijo miraban al cielo con frecuencia. «¿Qué ves ahí arriba?», preguntaba. «Creo que estoy esperando oír lo que los ojos no muestran», respondía.
Ella sonreía. Tal vez el silencio sea el ensayo de una voz demasiado grande para ser dicha de una vez. En los días que siguieron, la presencia de Pablo comenzó a impactar la ciudad. Él no solo predicaba, ardía por dentro. Hablaba de Jesús, el Mesías, como quien lo conoció cara a cara. Hablaba de gracia, arrepentimiento, salvación. Y con eso, los corazones comenzaron a estremecerse. La ciudad, que siempre vivió en la repetición, ahora oía algo nuevo. Timoteo escuchaba cada palabra desde lejos. No se acercaba aún, pero algo dentro de él gritaba. Aquella voz, había algo en ella. Tenía el mismo peso que sentía cuando leía a los profetas. Era como si aquella voz fuera la continuación de lo que su madre y su abuela siempre predicaron. Aquella tarde, volviendo del pozo, le preguntó a su madre: «Madre, si Dios quiere usarme, ¿cómo lo sabré?». Ella posó la mano en el hombro de su hijo y dijo con firmeza: «No lo sabrás del todo, pero cuando la voz llegue, la reconocerás. Y si no estoy listo, si Él te llama, es porque ya lo estás». Timoteo tragó saliva. El corazón le latía acelerado, sin motivo aparente. O mejor dicho, con un motivo al que aún no sabía dar nombre. Aquella noche, acostado sobre su estera, miró una vez más al techo de barro. Sentía que el tiempo de la espera se agotaba. Lo que antes era una semilla, ahora florecía. Lo que antes era preparación, ahora pedía acción. Y entonces llegó el momento que marcaría el comienzo de todo. Pero la fe que ellas plantaron florecería en un terreno que nadie esperaba. Y con él venía una respuesta divina al silencio que Timoteo guardaba desde hacía tanto tiempo en su pecho. Pero antes de que la respuesta se manifestara, Timoteo necesitaba afrontar la mayor batalla, la que moraba dentro de sí. Desde 1900, niño, él supo que era diferente, no por talento, no por apariencia, sino por origen. La fe que llevaba lo unía a su madre, pero la sangre que corría por sus venas lo unía a su padre, y con él a una tierra lejana, una creencia ausente, un silencio que nunca había sido llenado. Él era mitad judío y mitad griego, y eso lo colocaba diariamente entre dos mundos. En la sinagoga había respeto, pero nunca una completa aceptación. Los más tradicionalistas lo miraban con cautela. Nunca lo decían con claridad, pero era como si pensaran: buen chico, pero su padre, griego. En casa, sin embargo, Eunice nunca permitió que esa mirada lo definiera. Eres hijo del Altísimo, Timoteo. Y eso vale más que cualquier linaje terrenal. Aún así, había momentos en que se sentía entre dos caminos, como alguien que no pertenecía completamente a ningún lugar. Cierta tarde, mientras ayudaba a Loida a arreglar el pequeño jardín, soltó la pregunta que desde hacía tiempo martilleaba en su pecho. «Abuela, ¿puede Dios llamar a alguien dividido como yo?» Ella se secó las manos en el delantal y respondió con firmeza: «Dios no llama a la sangre pura. Dios llama a los corazones íntegros, y el tuyo ya es de Él desde hace mucho tiempo». Pero aunque oyera eso, había días en que la duda volvía, cuando se cruzaba con las miradas torcidas de los más rígidos, cuando oía los comentarios sobre su herencia griega, cuando se acordaba de su padre, tan ausente de su vida como de las Escrituras. Aún así,
Timoteo se mantenía fiel. No por orgullo, sino por amor. Lo que aprendió de su madre y su abuela era demasiado vívido para ser ignorado. Seguía orando, seguía estudiando los rollos sagrados, seguía esperando, aunque sin saber qué esperaba exactamente. Mientras tanto, Pablo seguía predicando en Listra. Su presencia cortaba el aire como una espada. Sus palabras tocaban estratos que ni los líderes de la sinagoga osaban tocar. Hablaba con dolor, con poder, con verdad, y eso sacudía la ciudad. Timoteo comenzó a escucharlo más de cerca. Se sentaba en las sombras, escuchándolo todo. Y cuanto más escuchaba, más sentía que aquella voz removía algo antiguo dentro de él. No era solo un sermón. Era como si cada palabra construyera un puente entre los dos mundos que habitaban en su interior. Una noche, después de escuchar otro mensaje sobre el arrepentimiento y la gracia de Cristo, Timoteo regresó a casa con los ojos llorosos. Eunice se dio cuenta. ¿Estás bien? Sí, solo estoy diferente. Ella se acercó y lo abrazó sin decir nada más. Una madre que a veces entiende lo que su hijo no puede explicar. En los días siguientes, algo cambió. Él lo sentía al despertar, al caminar por las calles, al tocar la tierra. Era como si estuviera siendo observado, no con juicio, sino con un propósito. Y entonces sucedió. Pablo entró en la casa de un creyente conocido y después de un tiempo en oración se volvió hacia uno de los hombres locales y dijo: «Hábleme del joven llamado Timoteo. Es hijo de una mujer judía fiel, pero su padre era griego. Quiero conocerlo». Y así, al final de esa tarde, Timoteo escuchó su nombre ser llamado en voz alta por alguien de afuera por primera vez. «Timoteo, el apóstol quiere verte». Se detuvo. El cubo de agua que cargaba tembló en sus manos. El corazón se le disparó. Por un instante, todos los pensamientos de la infancia, todas las dudas, todos los miedos, volvieron a la superficie. ¿Sería el llamado? ¿Con ese pasado? ¿Con esa sangre dividida? Se secó las manos, respiró hondo y caminó. Antes de continuar, le pedimos su colaboración. Suscríbase al canal y dele like para bendecirnos y continuar llevando estas historias profundas de la Biblia a más corazones. Ahora seguimos con el viaje de fe de Timoteo, el joven que escuchó la voz de Dios en el silencio de Listra. Timoteo no sabía qué esperar. Nunca había sido llamado por alguien como Pablo. Esa simple frase, «El apóstol quiere verte», parecía resonar en los rincones de su alma. El camino hasta la casa donde estaba Pablo era corto, pero sus pasos parecían más largos, más pesados. El corazón le latía en el pecho como un tambor. Las calles de Listra estaban agitadas esa tarde, no por el comercio, ni por la llegada de algún oficial romano, sino por Pablo. Donde pasaba, las miradas se volvían hacia él, algunos con admiración, otros con duda, otros con miedo. Su fama como predicador, misionero e incluso superviviente de persecuciones lo precedía. Pero en medio de tanta atención fue su mirada la que se volvió hacia Timoteo. Cuando Timoteo entró en la casa, vio a un hombre cansado, de mirada firme y expresión serena. Pablo estaba sentado a la sombra, rodeado de algunos hermanos. No parecía alguien que buscara honores o atención. Parecía alguien que cargaba un peso, una vocación que dolía y quemaba al mismo tiempo.
Pablo levantó la vista y cuando la fijó en el joven, el tiempo pareció detenerse. ¿Eres Timoteo? Sí, Señor. Ya he oído hablar de ti, dijo Pablo sin rodeos, pero con una voz cálida. Tu fe es conocida, tu vida es un testimonio, pero dime, ¿estás listo para caminar? Timoteo tragó saliva. Aquella pregunta no era común, no era sobre dónde vivía, qué hacía o quién era su padre, era sobre algo mucho más profundo. ¿Caminar a dónde?, preguntó él con voz trémula. ¿A dónde el Evangelio te lleve? ¿A dónde el reino te necesite? Caminar conmigo, pero sobre todo caminar con el Señor. El silencio que siguió pareció sagrado. La sala, antes llena de murmullos, se aquietó. Y fue en ese instante que Timoteo oyó la voz que cambió el viento. No fue la voz de Pablo, fue la voz dentro de él, una voz que no venía de los oídos, sino del alma. Era como si todo lo que había vivido hasta entonces, las enseñanzas de Eunice, las historias de Loida, las oraciones solitarias, convergiera en aquel preciso instante. La respuesta que tanto buscaba no venía en forma de explicación, sino de dirección. Sí, él quería ir. Sí, él quería seguir. Pero con eso surgió el miedo. ¿Seré digno? Pablo pareció sentir la batalla interior y habló con dulzura. Sí, el Señor te llama, Él mismo te capacita. No se trata de merecer, se trata de obedecer. Aquel día, por primera vez, Timoteo sintió paz dentro de su división. Hijo de una judía y un griego, criado entre dos mundos, ahora se daba cuenta. Dios no lo llamaba a pesar de ello. Dios lo llamaba por ello. Él sería un puente. Sería una respuesta. Sería parte de algo que comenzó mucho antes que él y continuaría mucho después. Al salir de la casa el viento soplaba diferente. La ciudad seguía siendo la misma, pero Timoteo ya no era el mismo. Sabía que algo había cambiado. Pero antes de partir con Pablo, antes de comenzar el viaje, algo aún debía ser resuelto. Y Pablo lo sabía. En una conversación más privada, él explicó: Timoteo, hay algo que debes hacer, no por salvación, sino por amor a aquellos a quienes alcanzaremos. Eres hijo de un griego, y entre los judíos esto puede ser una piedra de tropiezo. El joven lo entendió de inmediato. Su corazón se oprimió. Me estás pidiendo que te prepares, que renuncies, que te sacrifiques por amor al Evangelio. Bajó la mirada. Sintió el peso de la decisión. No era solo una elección espiritual. Era algo que afectaría su carne, su dignidad, su pasado. Y aún así, no dudó. Y era con él mismo con quien aquella voz quería hablar. Aun sabiendo que la petición de Pablo implicaba dolor, vergüenza y renuncia, no pidió tiempo para pensar. Simplemente bajó la cabeza y dijo: si es necesario para no escandalizar, lo haré. Pablo vio aquello y guardó silencio por unos instantes. Era como si algo dentro de él se confirmara. La firmeza del joven no venía de la carne, no era orgullo ni prisa, era rendición. Más tarde, mientras conversaba con los hermanos locales de la comunidad, Pablo escuchó aún más sobre Timoteo. Uno de ellos dijo: desde pequeño, este niño es diferente, silencioso pero atento. Nunca se apartó de la fe, incluso con la ausencia de su padre. Otro completó:
Cuando muchos jóvenes buscaban los caminos del mundo, él buscaba los caminos de Dios. Aún con las puertas medio cerradas por su origen, permaneció puro. To kids, summer isn't just time off, it's time building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of children lose the food they count on. Your support helps the Feeding America Network nourish every child's potential. Give now at feedingamerica.org/summerhunger. Pablo escuchaba todo con atención, pero su mirada permanecía fija en el horizonte. Aquello que oía solo confirmaba lo que ya discernía en el espíritu. Había allí más que un joven devoto. Había un llamado oculto pero latente. A la mañana siguiente, al salir con Timoteo a caminar por las colinas de Listra, Pablo habló con calma. Tienes algo que muchos hombres maduros no tienen: constancia. Y eso viene de la fe que mora en tu casa desde hace generaciones, Loida, Eunice. Ahora, tú. Timoteo no sabía qué responder. Caminaba con la mirada baja, pero por dentro algo se calentaba. Pablo entonces se detuvo, puso la mano sobre el hombro del joven y dijo: no eres solo fruto de lo que has aprendido. Eres respuesta de lo que fue sembrado. Estas palabras penetraron hondo. Pablo, que había sido perseguidor de la iglesia, sabía reconocer cuando Dios estaba levantando a alguien. Y cuanto más observaba a Timoteo, más veía allá de la apariencia frágil. Veía coraje sin alarde, madurez sin presunción, hambre sin ambición. Era como si el Señor lo hubiera estado preparando durante mucho tiempo y ahora entregaba el fruto al apóstol. La ciudad de Listra comenzaba a comentar. Algunos se preguntaban si Timoteo dejaría a su madre, otros si realmente estaba listo, pero para Pablo la cuestión ya estaba resuelta. No por lo que los demás decían, sino por lo que sus ojos espirituales veían. Ese mismo día, Pablo llamó a los ancianos de la comunidad para que fueran testigos de algo importante. Delante de ellos, puso las manos sobre Timoteo y declaró: este joven será mi compañero en la obra. Iremos juntos, y lo que Dios comenzó en él, Él mismo lo completará. Y mientras oraban, los ojos de Timoteo se cerraron, pero dentro de él todo se abría. Un nuevo tiempo nacía. Ya no era el niño de Listra. Estaba siendo separado, consagrado, enviado, pero antes de la partida, el sacrificio debía hacerse. Aquella noche, solo en casa, Timoteo permaneció en silencio. Miró a su madre, que preparaba la cena con manos temblorosas. Ella ya lo sabía. Sin necesidad de explicaciones, lo abrazó, lloró en voz baja y le dijo: ya no eres solo mi hijo, ahora eres del mundo, ve donde Dios te lleve. Él no respondió, solo apretó los ojos, intentando contener las lágrimas. Y así, al día siguiente, Timoteo fue circuncidado, no por obligación legalista, sino por amor a los judíos, por sabiduría, por entrega. Hirió su propio cuerpo para no herir la conciencia de otros. Pablo lo vio todo en silencio. Cuando el joven regresó, cansado pero firme, lo abrazó con respeto. Y en la mirada del apóstol había un brillo diferente. Algo que decía: estás listo. Pero lo que Pablo vio no fue solo un joven, fue un discípulo en formación. Las palabras de Pablo aún resonaban en la mente de Timoteo mientras caminaban de vuelta juntos en aquella tarde silenciosa. No había multitudes, no había urgencia, solo dos hombres, un apóstol experimentado y un joven transformado. Pero algo invisible había cambiado para siempre en aquel momento.
Timoteo sentía el dolor de la circuncisión reciente aún vivo en su cuerpo, pero el dolor era pequeño ante la paz que invadía su alma. Por primera vez se sentía completo. Ya no dividido entre dos mundos, ya no perdido entre la sangre griega y la fe judía. Ahora pertenecía al reino. Más tarde se sentaron bajo un árbol a las afueras de la ciudad. El viento soplaba suavemente. El sol comenzaba a descender en el cielo. Pablo, mirando al frente, habló sin mirar directamente al joven a su lado. «¿Sabes por qué estás aquí, Timoteo? Porque acepté seguir al Señor». Pablo sonrió levemente, pero negó con la cabeza. «No solo eso, estás aquí porque fuiste elegido. Desde el vientre de tu madre, desde las oraciones de tu abuela, desde las noches en que mirabas al cielo sin saber por qué. El Señor ya te veía, y yo solo vi lo que Él ya había apartado». Timoteo no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «Escuchaste mi voz», dijo Pablo, «pero esa no fue la voz más importante. La voz que te llamó no vino de mí, vino de Él». Y fue allí que Timoteo entendió la inquietud que sentía desde niño, el vacío que ninguna aprobación de la sinagoga llenaba, el anhelo que ni siquiera las alabanzas le hacían olvidar. Era la ausencia del llamado, ahora ya no. «Entonces es eso», murmuró Timoteo. Ese era el sonido que esperaba desde niño. Pablo lo miró con ternura. «La voz que cambia el viento, Timoteo, es la misma que levantó a hombres como Moisés, Elías, Jeremías. No esperes entenderlo todo, simplemente camina». Regresaron en silencio, pero cada paso parecía más firme. El joven que antes dudaba ahora caminaba con el pecho lleno y el alma ligera. Por primera vez sabía quién era. Aquella noche, Eunice preparó una cena sencilla. Loida observaba todo con los ojos llorosos. El ambiente era diferente. Aún no había despedidas, pero todos lo sabían. El tiempo se estaba cumpliendo. Durante la cena nadie mencionó el tema. Reinaba el silencio. Hasta que, con valentía, Timoteo alzó la vista y dijo: «Pablo me ha llamado para ir con él, pero fue Dios quien me envió». Loida cerró los ojos. Eunice dejó escapar un suspiro y sonrió, a pesar del temblor en su rostro. «Entonces, ve, hijo mío, pero ve sabiendo que tus raíces permanecen aquí y que tu fe es la continuación de la nuestra». Se levantó y las abrazó como nunca antes, largamente, con gratitud, con lágrimas. Más tarde, solo, se arrodilló junto al pequeño lecho de paja y oró como un hijo que se despide y como un siervo que responde: «Señor, no soy digno, pero soy tuyo. Llévame a donde quieras, úsame como quieras, hazme olvidarme de mí, para recordarme de ti». Al acostarse, el viento sopló por la ventana, levantando la cortina de lino ligero. La brisa tocó su rostro, y él supo, aquella era la voz que había oído durante toda su vida, pero solo ahora la reconocía. Pero aceptar la voz significaba renunciar a todo lo que conocía. Las palabras de Pablo aún resonaban en la mente de Timoteo mientras caminaban de vuelta juntos en aquella tarde silenciosa. No había multitudes, no había urgencia, solo dos hombres, un apóstol experimentado y un joven transformado. Pero algo invisible había cambiado para siempre en aquel momento.
Timoteo sentía el dolor de la circuncisión reciente aún vivo en su cuerpo, pero el dolor era pequeño ante la paz que invadía su alma. Por primera vez se sentía completo, ya no dividido entre dos mundos, ya no perdido entre la sangre griega y la fe judía. Ahora pertenecía al reino. Más tarde, se sentaron bajo un árbol a las afueras de la ciudad. El viento soplaba suavemente. El sol comenzaba a descender en el cielo. Pablo, mirando al frente, habló sin mirar directamente al joven a su lado. ¿Sabes por qué estás aquí, Timoteo? Porque acepté seguir al Señor. Pablo sonrió levemente, pero negó con la cabeza. No solo eso. Estás aquí porque fuiste elegido. Desde el vientre de tu madre, desde las oraciones de tu abuela, desde las noches en que mirabas al cielo sin saber por qué. El Señor ya te veía, y yo solo vi lo que Él ya había apartado. Timoteo no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «Escuchaste mi voz», dijo Pablo. «Pero esa no fue la voz más importante. La voz que te llamó no vino de mí, vino de Él». Y fue allí que Timoteo entendió la inquietud que sentía desde niño, el vacío que ninguna aprobación de la sinagoga llenaba, el anhelo que ni siquiera las alabanzas le hacían olvidar. Era la ausencia del llamado. Ahora ya no. «Entonces ese es eso», murmuró Timoteo. Ese era el sonido que esperaba desde niño. Pablo lo miró con ternura. La voz que cambia el viento, Timoteo, es la misma que levantó a hombres como Moisés, Elías, Jeremías. No esperes entenderlo todo. Simplemente camina. Regresaron en silencio. Pero cada paso parecía más firme. El joven que antes dudaba ahora caminaba con el pecho lleno y el alma ligera. Por primera vez sabía quién era. Aquella noche, Eunice preparó una cena sencilla. Loida observaba todo con los ojos llorosos. El ambiente era diferente. Aún no había despedidas, pero todos lo sabían. El tiempo se estaba cumpliendo. Durante la cena, nadie mencionó el tema. Reinaba el silencio, hasta que con valentía Timoteo alzó la vista y dijo: «Pablo me ha llamado para ir con él, pero fue Dios quien me envió». Loida cerró los ojos. Eunice dejó escapar un suspiro y sonrió, a pesar del temblor en su rostro. «Entonces, ve, hijo mío, pero ve sabiendo que tus raíces permanecen aquí y que tu fe es la continuación de la nuestra». Se levantó y las abrazó como nunca antes, largamente, con gratitud, con lágrimas. Más tarde, solo, se arrodilló junto al pequeño lecho de paja y lloró como un hijo que se despide y como un siervo que responde: «Señor, no soy digno, pero soy tuyo. Llévame a donde quieras, úsame como quieras, hazme olvidarme de mí, para recordarme de ti». Al acostarse, el viento sopló por la ventana, levantando la cortina de lino ligero. La brisa tocó su rostro, y él supo. Aquella era la voz que había oído durante toda su vida, pero solo ahora la reconocía. Pero aceptar la voz significaba renunciar a todo lo que conocía. Aquella noche, Timoteo durmió en paz. Pero el sueño no llegó fácilmente. Se despertó antes de que el sol saliera sobre Listra. El cielo aún estaba oscuro, pero dentro de él ya había luz. Se levantó sin hacer ruido, sin prisa. Sabía
que cada gesto de aquella mañana tendría el peso de la última vez. Caminó por la casa. Pasó los dedos por el borde de la mesa, donde su madre tantas veces había servido el pan. Se detuvo ante el cofre de madera, donde los rollos de las escrituras se guardaban con cuidado. Apoyó la mano sobre la tapa y susurró: «Las llevaré en el corazón». Eunice ya estaba de pie, siempre antes del amanecer. Esta vez, sin embargo, no cocinaba ni cosía. Estaba sentada frente a la ventana, con la mirada perdida entre la luz que comenzaba a nacer y el recuerdo del niño que ahora dejaba de ser solo su hijo. Cuando Timoteo se acercó, ella no necesitó preguntar nada. Lo sabía. Había llegado el día. «¿Has dormido bien?», preguntó con dulzura. «Sí, madre. Y el viento». Me despertó como si fuera él mismo diciéndome: «Ve». Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, pero llena de un amor que le oprimía el pecho. Permanecieron en silencio durante unos minutos. A veces, lo que el amor más profundo sabe hacer es simplemente existir allí sin palabras. Loida entró en la sala, llevando en las manos una pequeña bolsa de lino. «He puesto un poco de pan y dátiles. No es mucho, pero te recordará a un Gaza». «Gracias, abuela», dijo Timoteo emocionado. «Yo no sé cómo dejarlas». Ella lo miró con firmeza y respondió: «No nos estás dejando, estás siendo enviado, y a donde vayas, lo que hemos sembrado irá contigo». Eunice se levantó, se acercó lentamente y tocó el rostro de su hijo con ambas manos. «Timoteo, hijo mío, sabía que este día llegaría, siempre lo supe, cuando orabas en silencio, cuando llorabas sin razón aparente, cuando leías las escrituras con los ojos brillantes, lo sabía». Respiró hondo conteniendo las lágrimas. «Soy tu madre, pero antes de mí fuiste de él. Y ahora él me está llamando de vuelta, ¿no? No de vuelta. Te está llamando hacia adelante, a un camino donde nosotros no pisaremos. Pero tú sí». El momento de la despedida era inevitable. Timoteo tomó su bolso, ajustó la túnica sencilla, miró hacia la puerta de la casa. Sintió los pies pesados, las piernas querían seguir, pero el corazón quería quedarse. Eunice entonces se acercó de nuevo y lo abrazó. «Prométeme que no olvidarás quién eres. Soy parte de ustedes, madre. Soy el fruto de tu fe». Ella apretó el abrazo y susurró: «Entonces ve a cumplir lo que Dios escribió para ti». En la puerta de la casa, Pablo ya lo esperaba a la distancia. Con los brazos cruzados, observaba en silencio. No había prisa. Sabía que ese momento entre madre e hijo era sagrado. Timoteo se giró una última vez. Vio a Loida parada a la sombra de la puerta. Vio a Eunice sujetando firmemente una de las columnas de la casa con una mano y el corazón con la otra. Levantó la mano en despedida, sin palabras. Ella le devolvió el gesto, y entonces el joven que había oído la voz comenzó a obedecerla. Pero el viaje aún no había comenzado, y ya costaba lágrimas. El día siguiente amaneció nublado. El viento soplaba más fuerte sobre los senderos de tierra. Los dos habían salido temprano, incluso antes de que los pájaros cantaran. Caminaban ahora entre campos y piedras, hacia una ciudad donde los judíos eran numerosos y celosos. El silencio de la caminata fue roto por Pablo.
sabes que los judíos tienen ojos severos. Timoteo lo miró atento. Sí, desde pequeño aprendí a ver eso en sus rostros. Y no es solo mala voluntad, es tradición, es celo, es historia. Llevan en las venas siglos de mandamientos, separaciones y promesas. Fueron preparados para esperar algo y al mismo tiempo para proteger lo que tienen. Timoteo asintió, comprendiendo, pero esperaba más. Pablo continuó, y ahora ven a hombres como nosotros, predicando que el Mesías vino, que la promesa se cumplió, que la cruz venció a la ley. Para muchos eso suena a traición, para otros a herejía y para algunos a locura. El joven respiró hondo. Y yo soy mitad judío, mitad griego, me mirarán y no sabrán dónde colocarme. Pablo dejó de caminar. Se giró completamente hacia él. Precisamente por eso, Timoteo, necesitas ser un puente. Y un puente necesita soportar el peso de ambos lados. Esas palabras atravesaron el corazón del joven como una flecha de luz. Ser un puente, unir lo que se opone, soportar el peso del conflicto. Lo entendió, pero también sintió temor. ¿Qué necesito hacer? Paulo respiró hondo antes de hablar. Ya has sido circuncidado recientemente, eso ya te alinea con la alianza, pero ahora necesitamos ir más allá del rito, necesitamos una renuncia viva. Serás mi voz en lugares donde no me escucharán fácilmente. Entrarás donde yo soy rechazado, pero para ello necesitas pasar por una prueba. Timoteo tragó saliva. ¿De qué tipo? Paulo miró al horizonte y dijo, te pondrán a prueba. Harán preguntas sobre tu padre, te mirarán como a un extranjero, algunos se negarán incluso a escucharte, y por eso tu cuerpo necesita testificar lo que tu alma ya ha decidido. El joven lo entendió, incluso antes de la explicación. Era más que fe. Era identificación, era un sello, no solo en el alma, sino en la carne. ¿Quieres decir que habrá otra marca? Preguntó con voz firme. Sí, dijo Pablo, pero ahora no será solo por obediencia a la ley, será para no ser motivo de tropiezo. Tú ya perteneces al reino, pero ellos aún no lo saben, y la única manera de demostrarlo es renunciando a algo que te da derecho para alcanzar a quienes viven presos al deber. Timoteo permaneció en silencio. El viento mecía las hojas secas a su alrededor. El suelo crujía bajo sus pies. El camino parecía más estrecho ahora. Pero dentro de él, la decisión ya estaba tomada. Si soy realmente un puente, entonces que mi cuerpo cargue las tablas del sacrificio. Pablo lo miró, no con pena, sino con admiración. Llegarás lejos, Timoteo, pero este primer paso dolerá. Timoteo asintió. El dolor es parte del nuevo nacimiento, ¿no es así? Sí, dijo Pablo, y este nuevo nacimiento comienza hoy. Y la próxima exigencia tocaría no solo su alma, sino su cuerpo. El silencio entre ellos era sagrado. Después de las palabras de Pablo, no había nada más que explicar. No era una exigencia impuesta por la ley. Era un gesto para romper barreras, para abrir caminos, para que el Evangelio no encontrase resistencia en los corazones aún presos a las tradiciones. Timoteo lo entendió, no con la lógica, sino con el espíritu. El llamado de Dios para él
ahora requería marcas reales, del tipo que se quedan en el cuerpo, pero que transforman el alma. Sí, es necesario, dijo el joven firme. No quiero que mi origen entorpezca el mensaje que llevo. Pablo guardó silencio por un instante. Era el mismo silencio que precedía a los grandes comienzos. Sabía lo que vendría. Ya había vivido muchos dolores, persecuciones, prisiones, pero ahora, allí delante de él, había algo más raro que la valentía, un corazón quebrantado, listo para obedecer. La tarde cayó lentamente. Encontraron un refugio de piedras cerca de un pequeño arroyo, un lugar simple, casi escondido, el tipo de escenario que Dios siempre elegía para grandes transformaciones. Llegó el momento, y Timoteo no retrocedió. Con paños limpios, aceite y agua fresca, Pablo lo preparó todo. El joven se acostó sobre una piedra lisa, con la mirada fija en el cielo. No había público, no había alabanzas, solo la obediencia pura y silenciosa de alguien que había dicho sí a Dios y ahora lo estaba demostrando con su propio cuerpo. La circuncisión se realizó con cuidado, y aunque el dolor era agudo, Timoteo no murmuró. Soportó cada segundo como un sacrificio íntimo, como un altar secreto donde no se ofrecían corderos, sino la propia carne, no por obligación, sino por amor. Después del acto, Pablo cuidó de las heridas, aplicó aceite, las cubrió con lino y ayudó al joven a acostarse a la sombra. El rostro de Timoteo estaba pálido, sudoroso, pero tranquilo. El silencio ahora era otro, ya no era de espera, era de realización. Has sido fiel, incluso antes de predicar una sola palabra, dijo Pablo. He predicado con mi cuerpo, respondió Timoteo con voz baja, para que nadie más tenga que tropezar con mi nombre. Las horas siguientes fueron de reposo. Timoteo durmió un rato, exhausto pero en paz. Cuando despertó, el cielo ya oscurecía. Las estrellas comenzaban a brillar sobre el campo y la fogata crepitaba suavemente. Pablo lo observaba en silencio y finalmente hizo la pregunta que marcaría el inicio de la nueva etapa. ¿Estás listo para caminar conmigo? Timoteo respiró hondo, sintiendo el cuerpo latir, pero su espíritu ardía como el fuego. Estoy, si es la voluntad de Dios. Pablo lo miró con ternura y firmeza, y con la voz cargada de experiencia dijo, entonces prepárate. El precio del comienzo es más alto de lo que imaginas. Avance del próximo capítulo. Y mientras la voz de Pablo resonaba en su corazón, Timoteo simplemente asintió. Él no sabía lo que le esperaba, pero decidió confiar. Él dijo sí, sin entender el precio. Pero en el próximo capítulo descubrirá que seguir a Dios exige más que palabras. En el próximo capítulo, Timoteo se enfrentará al filo del sacrificio, un dolor que no necesitaba sufrir, pero aceptó por amor a la misión. ¿Será suficiente la fe para soportar el corte? No te pierdas el episodio 2, el dolor que no tenía que sufrir. Se hirió por amor a Dios. Esta historia tocará lo más profundo de tu corazón. Y mientras la voz de Pablo resonaba en su corazón, Timoteo simplemente asintió. Él no sabía lo que le esperaba, pero decidió confiar. Él dijo sí, sin entender el precio. Pero en el siguiente capítulo descubrirá que seguir a Dios exige más que palabras. En el próximo capítulo,
Timoteo enfrentará la cuchilla del sacrificio, un dolor que no necesitaba sufrir, pero aceptó por amor a la misión. ¿Será que la fe será suficiente para soportar el corte? No te pierdas el episodio 2. El dolor que no tenía que sufrir. Se hirió por amor a Dios. Esta historia tocará lo más profundo de tu corazón.